Hola amigos, qué bueno que están de regreso con nosotros. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso y perfecto brownie. Lo primero que voy a hacer es derretir mi mantequilla en mi sartén. Y mientras esto se derrite, acompáñenme de este lado, vamos a combinar el polvo para hornear, la sal y harina y le vamos a cernir todo. Bueno, aquí ya tengo mis polvos cernidos. La razón por la que los cerní fue porque no quiero que le quede a mi mezcla de brownie esos pequeños grumitos de harina cuando incorpore todo a la mezcla. Aquí amigos ya tengo mi mantequilla completamente derretida, entonces la voy a añadir a mi chocolate oscuro. Es muy importante que añadan la mantequilla caliente al chocolate en un bowl aparte y nunca el chocolate al sartén en donde está la mantequilla porque corren el riesgo de que se les queme. Entonces voy a mezclar esto súper bien y lo voy a reservar a un ladito en lo que mezclo mis huevos con mi azúcar. Voy a añadir mis huevos, el azúcar blanca, azúcar morena y mi shot de café espresso. Esto lo voy a mezclar muy bien. Ya aquí tengo mi mezcla de huevos. Como pueden ver, estaba bastante homogénea, pero no le incorporé tanto aire. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir añadiendo mi mezcla de chocolate poco a poco. Pueden colocar una toalla abajo si lo están haciendo solitos. Y si no, pueden pedirle a alguien que les ayude a detener el bowl para que no se les mueva tanto. Ahora amigos, ya que tengo mi mezcla de chocolate, mantequilla y huevos, voy a empezar a incorporar mis secos poco a poco. Y si se dan cuenta, cambié ahora una espátula miserable para terminar de incorporar todos mis ingredientes perfectamente. Ya mezclé todos mis ingredientes, pero me falta uno de los más importantes, que son chispas de chocolate con leche. Si se dan cuenta, tiene una textura muy bonita este brownie. Así más o menos se debería ver el que hagan ustedes. Amigos, ya tengo listo mi brownie, ya también tengo listo mi molde enharinado. Y lo que sigue ahora es hornear el brownie. El chocolate que utilicen para este tipo de recetas, yo les recomiendo que sea el de mejor calidad que encuentren, porque sí varía mucho la calidad de su producto final con la calidad obviamente de la mayoría de sus productos, pero el protagónico es el chocolate. Sí les recomiendo que inviertan un poco más a su producto. Y siempre con la ayuda de mi fiel amiga y compañera, mi espátula offset. Nada más termino de extender hacia los lados. Voy a dejar mi brownie por un aproximado de 22 minutos a 180 grados y lo voy a checar para ver que ya esté listo. Amigos, mientras hornea mi brownie les voy a enseñar a hacer una ganache de chocolate blanco. Es exactamente la misma que usé para el New York Cheesecake, para aquellos que lo vieron. Entonces lo primero que voy a hacer es calentar una tercera parte de mi crema junto con mi jarabe. Yo no encontré obviamente miel caro aquí, pero la miel caro la encuentran en cualquier supermercado en México. Es muy popular, entonces pueden ocupar esa. Y esto lo voy a calentar en microondas como por 1 minuto aproximadamente. Y así. Ya está súper caliente mi tercera parte de crema con mi jarabe. Lo añado al chocolate blanco y lo empiezo a mezclar. Voy a tomar un globo para que sea mucho más eficiente. En pastelería se le conoce a ganache como una mezcla de crema y crema para batir.
y chocolate de cualquier tipo, blanco, oscuros, con leche. Y le voy a añadir el resto de mi crema fría y lo voy a mezclar hasta que sea completamente homogéneo y lo voy a dejar reposar en el refri toda la noche. Amigos, ya saqué mi brownie del horno, estuvo 25 minutos en total. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes conocen esta técnica de meter y sacar el cuchillo o un palillo para ver si sigue crudo su pastel, pero recuerden que el brownie no es lo mismo que un pastel, entonces si su cuchillo o palillo sale todavía sucio, no es garantía de que no esté listo. Lo que pueden hacer es tocar encima con sus dedos, con mucho cuidado obviamente, y miren cómo ya no se pega nada a mis dedos. Eso es un buen indicador de que ya está listo. También al ser un molde un poco grande, les quiero enseñar cómo se ve de la orilla con la misma técnica del cuchillo. Si se dan cuenta, aquí ya salió un poco más limpio. Sigue saliendo húmedo, pero está bien. No se espanten o no lo vayan a dejar más tiempo porque al final resultaría en un brownie muy seco. Ahora va a venir la parte más difícil de todas, que es esperar a que el brownie se enfríe. Y yo les recomiendo de verdad que esperen un día para comerlo porque ayuda a que el brownie es como el recalentado de Navidad, que sabe mejor un día después. Es lo mismo con el brownie, sabe mejor siempre un día después porque todos los sabores se asientan y van a tener esa textura deliciosa que a todos nos gusta del brownie y ese sabor súper chocolatoso. Amigos, ya mi brownie está frío, lo dejé toda la noche en el refri y como pueden ver, lo toco y está duro. Entonces recuerdan que ayer les comentaba que no es como un pastel que cuando nosotros metemos un palillo o un cuchillo tiene que salir limpio. Recuerdan que metí mi cuchillo y todavía salía húmedo, pues aquí está la prueba de que no siempre, o bueno, en este caso no es una fuente confiable guiarnos con un cuchillo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es desmoldarlo, lo voy a cortar, lo voy a dejar temperar y mientras eso pasa voy a darle volumen a mi crema de chocolate blanco, a mi ganache. Y vamos a decorarlo y van a ver qué bonito se va a ver después. Voy ahora a batir mi crema. Como pueden ver es una consistencia súper líquida, está fría. Ahora la voy a batir con un batidor globo para incorporar aire y que aumente de volumen y tenga una consistencia mucho más firme. Y bueno, después voy a decorar mis brownies. Aquí ya corté la mitad, los hice con azúcar glass. Y la otra mitad les puse chocolate encima y un toque de sal Maldon también. Entonces voy a terminar de batir esto y les presumo cómo me quedan. Aquí Carlos ya me quitó mi chamba. Entonces va a batir la crema él. Si ven la consistencia, mira, súbele tantito. Ya no está tan líquida, pero le hace falta batir un poco. Entonces vamos a seguir batiendo para tener una consistencia de una crema mucho más firme. Aquí ya terminé de batir, bueno, Carlos terminó de batir la crema. Como pueden ver ya es una consistencia mucho más firme, ya no se cae. Entonces eso es lo que estoy buscando para poder decorar no solo mis brownies. Este ganache sirve para decorar muchísimas otros postres en pasteles, tartas, brownies. Entonces yo ahorita voy a colocar mi ganache en una manga pastelera con una duya. Yo les recomiendo que si a ustedes de verdad les gusta cocinar en su casa, se compren aunque sea un pequeño set de de duyas para poder decorar y que se vean muy bonitos sus postres. Amigos, ya está mi brownie. Lo dejé temperar un poco porque
Creo que es mucho mejor el contraste del helado frío y el brownie a temperatura ambiente, además de que, como les comentaba ayer, el brownie siempre sabe mejor un día después. Y no les recomiendo que se lo coman frío, aunque no le pongan helado. Y por más que me gustaría enseñarles a hacer helado, es un poco complicado hacer helado en casa. Entonces, compren helado, disfrútenlo, pónganle la crema, chispitas, porque Pride Month. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que sigan sintonizando To Hungry Cooks y gracias por ver el video. Táguenos en sus stories. Bye.